Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el programa El Día. Tal y como adelanté antes de la pausa, nos acompaña el diputado José Horacio Rodríguez. Con él conversaremos, por supuesto, sobre la rendición de cuentas, que su partido emitió un comunicado a propósito de esta rendición y sobre otros temas. Saludos, José Horacio. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias a ustedes, Germán, Indira, por la invitación a compartir con ustedes y toda la audiencia que tempranito en la mañana les sigue aquí por El Día. Gracias a ti, José Horacio, que eres parte de la representación de la Cámara Baja en este programa, siempre. Te agradecemos muchísimo la disposición que muestras siempre para estar con nuestros amigos a través del Canal 11. José Horacio, el presidente anunció una serie de acciones, pasó balance, ¿verdad?, como es su deber, en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, y allí anunció, entre otras cosas, una nueva ola de reformas institucionales. Nos gustaría tu parecer en tanto que abogado, pero también como legislador. ¿Qué te parecen esas? Bien, bueno, lo primero es que el mandato constitucional que tiene el presidente de la República en ocasión del 27 de febrero es el de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, ante las cámaras reunidas del Congreso Nacional, la reunión conjunta de ambas cámaras, y depositar las memorias de cada uno de los ministerios. Eso va acompañado de un discurso dirigido tanto a la Asamblea Nacional que tiene enfrente como al país. Y se trata de eso, de una rendición de cuentas, del depósito de las memorias de los ministerios que nosotros estaremos procurando ahora ya por escrito para poder ejercer ese trabajo fiscalizador que el Congreso normalmente no suele hacer. Y estaremos procurando esa documentación vía Secretaría Legislativa de la Cámara de Diputados para nosotros poder también a mayor profundidad ponderar lo que ha sido esta gestión en 2 años y medio de gobierno. Sí, como tú decías, Germán, el presidente aprovecha también la ocasión para hacer anuncios, sí, para hacer nuevas promesas a mitad de su ejercicio. Yo creo que lo que nos corresponde a quienes estamos ejerciendo un mandato público no es hacer nuevas promesas, sino ejecutar un trabajo, ejercer ese trabajo. Pero de esas promesas que el presidente anunció, hay 2 que yo valoro como muy positivas y que las quiero retomar. Una, en primer lugar, la que tiene que ver con los salarios. El presidente prometió llamar al Comité Nacional de Salarios para hacer un aumento salarial que esté por encima de lo que ha sido el nivel de la inflación. Eso conllevaría un verdadero aumento real de los salarios que hasta ahora no ha ocurrido. Y parece que es cierto porque ayer el ministro de Trabajo estuvo conversando con nosotros y decía que iba a convocar esta misma semana al Comité Nacional. Pues eso sí lo destacamos como algo sumamente positivo y nosotros estaremos dándole vigilancia y seguimiento a que eso se cumpla, porque lo cierto es que en estos 3 años no ha sido una prioridad del gobierno el tema salarial. Han habido aumentos que no han ido a la par de la inflación. De hecho, yo mismo denunciaba a principios de diciembre pasado que el gobierno está violando el Código Tributario que establece un ajuste. El Código Tributario establece que cada año se debe hacer un ajuste por inflación a la escala salarial gravada con impuestos sobre la renta. Y este gobierno ha hecho una continuidad de lo que venía haciendo el gobierno anterior, un gobierno, el actual, que hablaba de cambio, y lo que ha hecho es continuar con mantener sin aplicar ese ajuste por inflación que ya va 7 años corridos sin aplicarse. Y nosotros denunciamos... Explica eso, por favor. ¿Cómo es la ¿Qué pasa? La escala que se ve grabada con impuestos sobre la renta está determinada por el Código Tributario. Ahora dice a partir de 35,000 pesos, creo que. De 34,000 y pico. Se calcula anual, pero cuando uno lo divide entre 12, mensualmente serían 34,000 y pico de pesos. Exento de impuestos. Exento de impuestos. Pero el Código Tributario te dice que cada año se debe calcular la inflación de ese año y en base a esa inflación, entonces, indexar el salario mínimo grabado con las escalas de impuestos sobre la renta, que inician a partir de 34,000 pesos con un 15%, pero que a partir de los 50,000 pesos aumenta a un 20%. Y a partir de los 80,000, 79,000 pesos aumenta a un 25%. Pero eso está congelado desde el año 2016. Y la inflación acumulada del 2016 a diciembre pasado superaba el 26%. Lo que quiere decir que el poder adquisitivo de la población
se ha depreciado en un 26% del 2016 a la fecha. Por lo tanto, eso se tiene que haber indexado cada año. Y si se habría indexado cada año, ese salario mínimo grabado con impuestos sobre la renta debería ser 44,000 pesos. Y si ustedes se fijan, eso está más cercano y más próximo al costo de la canasta básica familiar, que anda por esas cifras. Hoy en día una persona comienza a pagar impuestos sobre la renta a partir de los 34,000 pesos mensuales, pero la canasta básica familiar anda disparada por los 42, casi 44,000 pesos. Entonces, gente que no gana suficiente para cubrir una canasta básica ya tiene que pagar impuestos sobre la renta. Y eso se termina traduciendo el no aplicar ese ajuste por inflación que este gobierno ha insistido en no aplicar, a pesar de nuestro llamado. Nosotros sometimos en diciembre pasado una enmienda al presupuesto del 2023 para que ese ajuste se aplicara, porque el presupuesto lo que incluye es un artículo que deja sin efecto la aplicación del Código Tributario, algo que en mi opinión es inconstitucional. ¿Qué dice Luis Valdés, que es el director general de Impuestos Internos, y no solo Luis Valdés, sino Economía, Finanzas y el no aplicar ese artículo hace que los salarios se deprecien? Entonces ese cálculo que hacía el presidente de que hoy en día con un salario promedio mínimo se puede comprar más alimentos que lo que se podía hace 10 años. Más pollo, pero mencionó también el arroz y las habichuelas. No es cierto, porque primero, el cálculo lo debe hacer el presidente en base a 3 años atrás, que es lo que tiene este periodo, porque si no, él se está beneficiando de unos resultados, de un desempeño de gestiones anteriores a las que él combatió, yo mismo. Gran parte de ese aumento en esa capacidad adquisitiva del salario mínimo, en todo caso habría que agradecérselo a la gestión del expresidente Danilo Medina. Y ojo, yo no he venido aquí a defender esa gestión, yo trabajé para salir de esa gestión. Es la comparación correcta. Pero sería la comparación correcta. De hecho, y trabajé para combatir esa gestión por los altos niveles de corrupción que se pusieron a flote en esa pasada gestión, por la persecución que vimos que los periodistas recibían, o sea, mermó la calidad de la democracia cuando veíamos que se perseguían periodistas que eran independientes de los medios de comunicación y se les sacaba, y eso me parecía un atentado a la democracia. Combatí esa pasada gestión porque resultó desastrosa para los ecosistemas de la República Dominicana, y el documental que recientemente sacó José María Cabral de Tumba y Quema, que pone cómo está el estado actual de las áreas protegidas en el país, que es catastrófico, en parte consecuencia de esos 8 años de gobierno, y por eso desde la oposición trabajé para sacar ese gobierno. Pero entonces el presidente no puede, me sorprende que hoy exhiba como un logro resultados de la pasada gestión de 8 años de gobierno del expresidente Danilo Medina, cuando su comparación para calcular ese índice pollo o ese índice habichuela o ese índice plátano debió haber sido a partir de los últimos 3 años. Sí. ¿Puede hoy el dominicano comprar con su salario más plátano que lo que podía hace 3 años? ¿O más pollo que lo que podía hace 3 años? La respuesta es que no. Entonces, eso me llamó la atención. Pero yo quería hablar también de lo positivo. Dije de lo del tema salarial y vamos a estar atentos, y ojalá, si eso se logra, eso hay que reconocerlo como una de las mejores medidas que se puede tomar, porque al final nosotros estamos preocupados haciendo política de mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué otro aspecto positivo? Y el otro aspecto positivo también que vi que se hizo también en modo de anuncio, no como rendición de cuentas, sino como modo de promesa, es el tema de que se instruía también el presidente en su discurso de que se inicien las negociaciones para que el impacto que tiene el desmonte de los aranceles como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no se aplique, o que se pueda negociar, por ejemplo, para salvar la producción nacional. Y eso es muy importante, porque eso va encaminado a garantizar la seguridad alimentaria del país y también a proteger a nuestros productores nacionales, que son quienes generan riqueza en el campo, en los sectores rurales del país. Y eso es muy importante, y en eso este gobierno puede contar con nuestro respaldo para lograr, por ejemplo, sobre todo en el sector arrocero, que es uno de los sectores que se van a ver impactados porque ya entra en aplicación del Tratado de Libre Comercio el desmonte de los aranceles para la importación del arroz de los Estados Unidos. Y eso va a tener un impacto de que aquí se va a poder traer arroz de fuera muy barato, pero entonces toda la industria arrocera del país se va a ver afectada. Y que se negocie en ese sentido es sumamente importante, y no solamente con el arroz, con otros rubros. Claro, el año pasado el gobierno mandó una ley al Congreso a la que nosotros nos opusimos para también desmontar los aranceles de productos que aquí se producen, como la leche, como algunos granos, los huevos, y eso en ese momento nos opusimos porque teníamos que afectaba a la producción nacional.
Bueno, ahora estamos de acuerdo que el gobierno tiene otra actitud de defender esa producción nacional y de negociar para que esas medidas del Tratado de Libre Comercio pues entonces puedan renegociarse protegiendo nuestra industria nacional. Y eso es positivo también y lo saludamos. Aprovecho, José Horacio, y te invito a un café ya que estamos hablando de producción nacional. De producción nacional y cosas positivas, ¿eh? Aquí tenemos a Kenia. Hay algo que ustedes... Gracias, Kenia. Gracias, Kenia. Hay algo que ustedes apuntan, José Horacio, en el comunicado que emitieron sobre el discurso de rendición de cuentas. Ustedes dicen que este gobierno ha imitado la mala política de gestiones y partidos anteriores. Entonces quisiera que nos expliques en qué consiste esa mala política que ustedes identifican en el gobierno del PRM. Bueno, en términos de la forma de ese discurso se pareció mucho al de los expresidentes anteriores, muchísimo. De hecho, yo sentía que estaba viendo un discurso, ¿verdad?, de los años del PLD en la forma. Yo te confieso, o les confieso, que a mí me causó como legislador de la República repulsión. O sea, ver el salón solemne de la Asamblea Nacional convertido en un mitin proselitista de la reelección. Ese no era el escenario para eso. Bien, el presidente puede exhibir lo que él entiende son sus logros de gobierno, apelando a la simpatía del pueblo dominicano y tiene todo el derecho a reelegirse. Pero ¿entiendes que fue un mitin proselitista? Óyeme, él sí, desde el inicio con el presidente del Senado, que habló por un lado de separación de poderes del Estado, pero por otro lado anunció la reelección, sí, lo que despertó muchísimos aplausos de sus seguidores, ¿verdad? Y eso me pareció que no procedía. Y luego entonces, durante el discurso, y sobre todo en esa etapa de cierre final, eso se convirtió en un mitin de campaña, en un acto proselitista. Ese no era el escenario para hacer eso. O sea, estamos hablando del salón solemne de la Asamblea Nacional que representa, esa es la casa de la democracia. Ahí se reúnen las cámaras conjuntas de la Cámara Baja y la Cámara Alta del Poder Legislativo. Y para rendir cuentas. Para rendir cuentas. Entonces ese no era el escenario para eso. Y eso a mí me causó repulsión. O sea, lo confieso, yo me sentí indignado. Sentado en mi asiento yo no me podía poner de pie. O sea, eso era... Ese no era, lo critico, no sé si se hacía hacia antes, me imagino que sí, porque esto no es un cambio hacia atrás, yo me imagino que es la continuidad de lo que se hacía siempre, pero yo en estos 3 años que estaba allá adentro, y los años anteriores no fue así, pero ya yéndonos, ¿verdad?, al contenido de la continuidad, el tema del modelo de endeudamiento público, forma parte de la continuidad del modelo que el PRM criticaba en la oposición. Estos son presupuestos que se están financiando y las obras que se ejecutan y gobierno que se sostiene sobre la base de un alto nivel de endeudamiento. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan a mediano y largo plazo? Porque esto es insostenible. Cada vez más, cada presupuesto que se envía, el del 2021, el del 2022 y el del 2023, conlleva una proporción más del gasto para pagar los servicios de la deuda. Ya es prácticamente una cuarta parte del presupuesto, casi un 25% del presupuesto del 2023 se tiene que guardar no para invertir en inversión social, dígase, en educación, en salud, en vivienda, en acceso al agua potable, en servicios que nos permitan garantizar una mejor seguridad ciudadana. Se está invirtiendo 1 de cada 4 pesos del presupuesto del Estado a pago de servicios de la deuda. Y la tendencia es que eso va en aumento, porque cada vez se está tomando y más apretado, lo que quiere decir que cada vez va a ser un porcentaje más, lo que quiere decir que cada año se achica el porcentaje de recursos que se puede invertir en la gente. Él destacaba que había bajado a 61%, a 59 y algo. Como porcentaje del PIB, porque el PIB ha aumentado, pero ese aumento no se ha traducido, la economía crece. En términos absolutos, pero la economía familiar no crece, se ha visto descendido. En términos absolutos, la deuda es la más alta de toda la historia de la República Dominicana en este gobierno del PRM. Claro, como porcentaje de la deuda, del Producto Interno Bruto, ha bajado algunos punticos porque la economía ha crecido. Pero ha conocido la economía del país, pero no la economía familiar, no el poder adquisitivo de las familias dominicanas. Por lo contrario, ha mermado. Eso es como el que vive el que gana dinero para pagar préstamos. Claro. Entonces, eso nos preocupa muchísimo porque no vemos que hay una disposición. Ese escenario te plantea tarde o temprano un aumento de impuestos. Y lo tendrá que hacer Leonel si gana la presidencia, Abinader si se reelige, o cualquier otro candidato que llegue a la presidencia en el 2024. Óyeme, Opción Democrática que llegue a la presidencia, hereda un país como el que se está planteando y no queda otro camino que aumentar lo impuesto. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes les vamos a aumentar?
Y por eso el presidente no ha sido capaz de introducir esa reforma fiscal, porque tendrá un pacto y tendrá un costo político muy alto. Porque lo que se asomó como reforma fiscal hace 1 año y medio, cuando el presidente hablaba de que hacía falta una reforma fiscal, porque este gobierno inició hablando de eso, se planteaba aumentar siempre que se sacrifiquen más los de siempre. Sacrificar a la clase media, sacrificar a los chiquitos. Pero el presidente habló de sectores de la economía a los que le está yendo muy bien, que son sectores pujantes de nuestra economía, que exhiben un gran crecimiento. Y son sectores que nosotros tenemos que revisar si también están pagando impuestos o se benefician de grandes exenciones impositivas, que explotan nuestros recursos naturales, que tienen mucho empleo, pero de salarios muy bajitos y que además no pagan impuestos. Bueno, pero si son los sectores que mejor están beneficiándose del crecimiento económico de la República Dominicana, pues entonces quizá por ahí hay oportunidad también para gravar impuestos a gente que sí se está beneficiando de ese crecimiento y no seguir gravando a los de siempre con impuestos regresivos como los impuestos directos al consumo, que ha sido donde siempre los gobiernos han ido a gravar. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos por delante como país y yo me gustaría ver que cada uno de los partidos que aspiran a gobernar la República Dominicana nos digan cómo van a enfrentar ese reto económico, macroeconómico que tiene el país, de cada vez mayor dinero destinado a pagar la deuda, entonces tenemos que recaudar más y cómo lo vamos a recaudar, a quiénes les vamos a gravar. Y yo pienso que con transparencia en esta campaña electoral que se avecina, cada partido político, cada aspirante a la presidencia tiene que decir a quiénes piensa gravar, porque es inevitable. Y lo esconderán decir durante épocas electorales, preferirán que la campaña electoral se centre alrededor del tema migratorio para todo el mundo decir que no habrá solución dominicana al problema haitiano y en eso estamos de acuerdo todos, ahí no hay debate, ¿entiendes? Bueno, vamos a ver cómo vamos a asegurar que el Estado tenga mayor capacidad de ingresos para poder garantizar derechos, que ese es el rol del Estado. Definitivamente. José Horacio, uno de los aspectos tocados por el presidente, anunciado por el presidente, es el tema de la creación de un Ministerio de Justicia. Vamos a esperar que ese proyecto llegue y lo vamos a estudiar. Yo no me quiero adelantar a opinar sobre un proyecto que no ha llegado. De entrada sí te puedo decir que me resulta curioso que esa es una propuesta de este gobierno que también hablaba de que cuando estaba en la oposición el PRM, de evitar instituciones que duplican funciones, hablaba de reducir la burocracia, ya se ha creado un nuevo ministerio en estos 2 años y medio de gobierno, no se ha reducido o fusionado ninguno, que yo creo que hay espacio quizá para revisar eso, pero no me voy a adelantar a analizar el contenido sin antes haber estudiado el proyecto porque el presidente no lo ha depositado. Y yo sí simpatizo con la idea de que sí ha sido una propuesta de este gobierno de dotar de independencia constitucional al Ministerio Público, pero eso requeriría un cambio constitucional y esa es una propuesta que ha defendido el actual gobierno con la cual nosotros simpatizamos. Pero lo del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Hay que analizarlo bien y hay que leerlo, no me voy a adelantar a opinar de fondo. José Horacio, quisiera, aprovechando el tema de justicia, hay otro tema que guarda relación, que es el tema de la seguridad de los ciudadanos, el tema de la reforma policial y demás. En cuanto a esta temática de inseguridad, ¿cómo tú observas y ustedes como partido que ha actuado el gobierno de Luis También Abinader? Ese tema ha sido una continuidad y eso es algo que tenemos que dejar claro. Se ha prometido una reforma a la Policía Nacional que la seguimos esperando. No se han visto los resultados, no se ha visto que se haya podido iniciar, más allá de reconocer que se han anunciado mejoras para las condiciones salariales de los agentes policiales, que tienen salarios que siguen estando por debajo de la canasta básica familiar. El presidente había prometido en campaña de salarios de $500 mensuales, eso no se ha cumplido, pero sí han habido mejoras a las condiciones, ¿verdad? Gradualmente. Entendemos que las cosas quizás no se pueden lograr de golpe y hay que reconocerlo. Pero la respuesta y la solución al aumento de la criminalidad de este gobierno ha sido salir a las calles a asesinar jóvenes que delinquen, sin que medie de por medio juicios, sin que medien de por medio el respeto de la garantía que están establecidas en la Constitución de la República, salir a asesinar jóvenes. Una parte de la población aplaude eso. No, pero nosotros no lo aplaudimos, porque eso significa una policía con licencia para matar, que termina traduciéndose, que nos gusta cuando a quienes están matando a delincuentes, pero esa carta verde, esa carta blanca que se le da a la policía para matar, se termina revirtiendo también en la ciudadanía decente, en la ciudadanía trabajadora, en la ciudadanía inocente, que el Estado debe proteger, y vemos el ejemplo de la tragedia que sucedió recientemente en Santiago, que no es la primera, han habido muchas en estos 2 años, de abusos y excesos policiales que se terminan revirtiendo contra la propia población también.
¿Por qué? Porque ¿verdad? Se siente con el permiso y la licencia para cometer estos excesos de actuar al margen de la ley, pero cuando se actúa al margen de la ley para uno, también se actúa al margen de la ley para otro. Entonces nosotros por eso entendemos que esta reforma policial se tiene que hacer cumpliendo con la ley y no dándole licencia a la policía para matar, como hemos visto que ha sucedido en los últimos meses. Sí, está bien el aumento de los policías, eso sí claro está que bien. sí, eso está bien, pero eso tiene que ir también acompañado de una formación. Claro que sí. Y yo pienso que el mayor aumento se tiene que dar a aquellos agentes que hayan pasado por esa formación. Estamos de acuerdo. Es un aumento exponencial a esos que hayan pasado por esa formación. Pero quiero resaltar, nosotros en el año pasado depositamos al Congreso Nacional un proyecto para solicitar la interpelación al director general de la policía. Ojo, ¿qué significa la interpelación? Nosotros poderle hacer preguntas directas como representantes del pueblo dominicano. ¿Cuáles son esas medidas que se están tomando? Hace un año ya que pedimos esa interpelación. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para poder garantizar la protección y la seguridad de la población, para garantizar la reforma policial? ¿A quién? Al quien está a cargo de dirigir la Policía Nacional. Pero el Congreso, controlado por el partido de gobierno, no ha querido obtemperar en aceptar esa interpelación para nosotros poder conocer de primera mano cuáles son esas medidas que se están tomando, cuáles son esas acciones que se están precisamente, hay que recordarle a la ejecutando. gente, una de las funciones básicas del Congreso, la fiscalización de los otros poderes del Estado. Que prácticamente a la que se renuncia. Por eso yo quiero decir, y algunas de las cosas que el gobierno exhibía como logros, se debe a que tenemos precisamente un Congreso que ha podido en determinado momento hacer contrapeso y a una sociedad civil, a unos medios de comunicación empoderados. El presidente anunció en su discurso, y yo me alegré que lo anunciara, algo bueno, que hoy en día Punta Catalina, que es la mayor generadora eléctrica de energía que tiene el país, es una empresa 100% estatal. Pero esos no eran los planes que había con Punta Catalina. Los planes eran de hacer un fideicomiso. Y el Congreso... Pero rectificar eso. La sociedad llamó la atención. No, claro, qué bueno. Claro. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros le mandamos desde el bloque, en ese momento yo me encontraba, desde el bloque alternativo progresista, Alianza País, Opción Democrática, nosotros le enviamos una comunicación al Senado diciéndole, colegas del Senado, mira, hay estos puntos que pasaron por la Cámara de Diputados aprobados y que representan una lesión a los intereses del país con el fideicomiso de Punta Catalina. Hicimos una carta por escrito, un ejercicio legislativo responsable, diciéndole, mira, estos puntos deben ser observados. Y eso al final el Senado lo frenó y el Ejecutivo lo retiró. Y al final ese ejercicio de contrapeso fue bueno y positivo, que permitió que el presidente pueda exhibir ese logro. Pero esa no era la intención original del gobierno. La intención original del gobierno era hacer un fideicomiso. ¿Qué les digo con esto? Que al final tener una oposición crítica, tener una oposición activa, pendiente, vigilante, le conviene al propio gobierno, Claro que porque evita que cometa a veces planes que no eran beneficiosos para el país. Entonces, que lo celebren que estamos haciendo este trabajo y a la ciudadanía invitarle a que en el 2024 tengamos en cuenta que nos conviene tener un Congreso que no sea dominado de manera mecánica por el Ejecutivo, porque termina el Ejecutivo actuando a sus anchas No debería de ser y así. cometiendo, haciendo lo que le da la gana, vamos a decirlo claro. Veamos lo que pasó en enero pasado con el fideicomiso de Pedernales. Nosotros tuvimos ahí, haciéndonos eco de las denuncias que desde la Coalición por la Defensa del Medio Ambiente se hacían, de que no se podían entregar terrenos en Pedernales que eran parte de áreas protegidas. Y los oficialistas, ¿cuál fue el llamado que nosotros hicimos en el Congreso de manera responsable? Fuimos a la comisión, si soy miembro de esa comisión, y solicité que contratáramos agrimensores, que contrastáramos la información que nos enviaba en un contrato el Poder Ejecutivo con las denuncias que hacía la sociedad civil. No se quiso, ¿por qué? Porque la mayoría aplastante de gobierno decía, no, ya el presidente dice que ahí no hay área protegida. Bueno, pero nosotros somos un poder del Estado distinto. Nuestro trabajo no es decirle, ok, el presidente me lo dijo, está bien. No, nuestro Ellos trabajo decían que el presidente dijo eso y que ya por eso... ellos lo que decían era que el contrato dice que ahí no hay área protegida. Bueno, pero ese contrato lo formuló el Poder Ejecutivo y lo envió mediante una comunicación al presidente de la República. Resultó que sí, y finalmente, luego que nosotros logramos con nuestra denuncia que no se aprobara, llegó una nueva adenda del Congreso, pero ya se hubiera aprobado, si nosotros no hubiéramos levantado la voz. Hay que se hubiera aprobado. Entonces, ¿qué logramos? No, que el presidente mandara una adenda diciendo que era verdad que había 6 millones, contradiciendo el contrato original y comprometiéndose a dividir la parcela, entonces excluir la parcela donde sí hay área protegida. Les pongo esto como ejemplo para que se vea cómo, cuando tenemos un Congreso que asume su rol de contrapeso, de no simplemente hacer un sello gomígrafo, como yo veo que hacen los legisladores del oficialismo, entonces tenemos un mejor país. El gobierno termina gobernando mejor. Permítame un paréntesis. Y puede exhibir mejores logros en su rendición de cuentas. Diputado José Horacio, permítame un paréntesis para felicitar y reconocer no solo a los legisladores que se opusieron o que hicieron esa observación
como usted y otros, sino también al Grupo Jaragua, al equipo medioambiental de la UAS y a todos los ecologistas, esa coalición de ONG y de ecologistas de Pedernales que hicieron la advertencia, y reconocer también que el Poder Ejecutivo reculara en ese sentido y excluyera de las áreas protegidas. Eso es correcto. Ese es su deber, eso ese es el deber de Poder Pero quiero Ejecutivo. decir, Ante las pruebas, lo mínimo que podía hacer era claro que regular, sí, ni modo que pero siguiera con eso. desde luego, pero hay que reconocer ese aporte que ha hecho la sociedad civil, que ha hecho la oposición, y que el gobierno finalmente reconoce. Está bien. Así, esa es la democracia. Eso Qué es bueno ver que la democracia dominicana está funcionando. Eso es positivo. Y me sumo, Germán, a ese reconocimiento, porque fueron ellos quienes lo detectaron y nos pasaron esa información de la cual nosotros pudimos hacernos eco en el Congreso Nacional. Sí, Yolanda León, Luis Carvajal estuvieron en este programa haciendo esa advertencia. Otro punto tocado por el presidente tuvo que ver con las infraestructuras, la inversión en obras, caminos vecinales, carreteras y demás. Me gustaría saber qué valoración tiene Opción Democrática. Mira, sobre todas esas obras que, ¿verdad?, son obras que son positivas, ¿verdad? El tema de los acueductos que permiten tener acceso al agua, a las familias, todo eso es positivo. Se hacen sobre la base de préstamos y de endeudamiento público, pero no todo endeudamiento es malo. Si el endeudamiento y el financiamiento sirve para garantizar el acceso a derechos básicos, pues entonces es endeudamiento positivo. Pero nosotros desde Opción Democrática estamos haciendo un llamado para hacer en el país una auditoría a esa deuda pública que se ha contraído para poder construir esas infraestructuras. Porque nosotros venimos acumulando esos niveles de deuda pública que son los más altos de la historia, pero que son las deudas contraídas en estos 2 años y medio de gobierno, pero también la deuda acumulada de las gestiones anteriores del PLD, en sus 2 facetas, hoy una de verde y una de morada. Entonces, toda esa deuda, nosotros hacemos un llamado de Opción Democrática para hacer una auditoría a esa deuda pública, para determinar si existe en el país deuda ilegítima. Deuda que se ha contraído y que no se ha destinado de manera ilegal, o que no se ha destinado para los fondos para lo que se supone que se contrajo, porque esa es una deuda que el país no tendría que pagar, que la pagan los funcionarios corruptos que desviaron esos fondos. Entonces nosotros hemos hecho desde Opción Democrática un llamado para hacer una auditoría a la deuda pública para determinar si existe deuda ilegítima. Y yo vengo haciendo desde que llegué al Congreso hace 2 años y medio un llamado, y no he votado. Oigan lo que dije, no todo préstamo es negativo. Depende para que tú cojas Depende prestado. para que se haga, pero nosotros no hemos votado por ninguno en estos 2 años y medio de gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros hemos exigido que el Congreso comience a fiscalizar esos préstamos. O sea, si nosotros contratamos un préstamo y aprobamos en el Congreso Nacional un préstamo para la presa de Monte Grande, pues nosotros tenemos luego que fiscalizar la ejecución de ese préstamo. Y eso no se hace, dentro del Congreso Nacional. Y nosotros hemos hecho muchos vagos ahí adentro, muchos vagos, porque casi 200 y no son capaces de ir una comisión permanentemente a ver en qué se está gastando el dinero, por ejemplo, en esa presa. Por ejemplo, dependiendo de quién ejecute cada una de esas obras, la comisión permanente de la Cámara de Diputados que debe dar seguimiento a esa institución debería fiscalizar la ejecución de esos préstamos, y eso no se hace. Ese es un llamado y una crítica que yo tengo al Congreso. Ahora, también te voy a decir la parte positiva de ese Congreso al que yo pertenezco. Vamos a ver. Este ha sido un Congreso que ha saldado deudas que desde hacía una década tenía el Congreso con el país en base a la Constitución del 2010. Este ha sido el Congreso que aprobó la Ley de Extinción de Dominio, que fue, sobre todo, bueno, al final cada ley que se aprueba no es el logro de ningún diputado o senador particular, es un logro conjunto del Congreso como Cámara, pero esa ley de extinción de dominio hay que reconocer que el senador Antonio Taveras fue uno de los que más trabajó para que se haga una realidad. El matrimonio infantil también, que la presentó. Y esa fue una ley que nosotros trabajamos e impulsamos para que se haga una realidad. La ley contra el matrimonio infantil, que era un reclamo de la sociedad, la ley de extinción de dominio, la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, la ley de regiones únicas de planificación. Son todas esas leyes, sobre todo estas 3, la de ordenamiento territorial, la de extinción de dominio y la de regiones únicas, que eran reservas de ley que mandaba la Constitución desde el año 2010 y que durante 10 años el Congreso no le dio al país, y en estos 2 años y medio se le ha dado. Por lo tanto, también debo destacar esas partes positivas de esta gestión. Nosotros invitamos a José Horacio para hablar sobre la rendición de cuentas del presidente, y él ha terminado con la rendición de cuentas del Congreso. Muchas gracias, diputado José Horacio. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy bien, nosotros tenemos que ir a una breve pausa porque ya está en estudio el ministro de Energía y Minas, 2 áreas fundamentales para el desarrollo, la energía y los recursos mineros. Vamos a hablar con Antonio Almonte a la vuelta.
El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.